Hoy vamos a hablar de la religión en la antigua Roma. Si uno fuera un niño en Roma, sabría que en el hogar existían dioses o divinidades, podríamos decir con más exactitud, que velaban por los campos y sus casas, su fortuna y sus destinos. Esas divinidades eran llamadas lar, y también estaban los penates o dioses del interior, especies de seres elementales que guardaban lo que la familia almacenaba en sus despensas, en los armarios y graneros. También había generalmente en las casas una estatua del dios Jano que tenía dos caras, uno para vigilar la entrada y otra para la salida de quienes visitaban un hogar. También en Roma existía el genius, que era una encarnación en el padre de familia del gen de su familia. Es decir, no moría con el cuerpo aquel genio de la familia, aquel espíritu familiar, sino que se encarnaba en el padre. Y cuando el padre moría, hasta que se volviese a encarnar en otra figura paterna, el joven primogénito tenía que alimentarlo en la sepultura paterna. Pero las madres también tenían una deidad que también era considerada divina, que era un espíritu que le daba la capacidad de concebir. No era otra que Juno. Y cuando el espíritu del padre, el gen, y Juno se juntaban, existía la capacidad de procrear. También tenían en Roma vigilantes llamados dimanes o sombras buenas, que eran los antepasados varones y conformaban una multitud espiritual que protegía a la familia. Había otras deidades como Cuba, que velaba el sueño, Aveona guiaba los primeros pasos, Fabulina enseñaba a hablar, la propia tierra era una deidad, Terra Mater, Marte en un momento era la fertilidad, Bonadea, la diosa buena, daba la fecundidad a las mujeres y los campos. En las haciendas había un dios protector para cada labor y para cada una de las partes. Por ejemplo, Pomona para los huertos, Faunus para el ganado, Pales para los pastos. Es decir, los romanos eran seres que creían profundamente en la divinidad y las tenían incorporadas a su vida cotidiana de una manera muy natural. Al contrario de los griegos, no creían que sus dioses tuvieran figura humana y simplemente eran espíritus, núminus, a veces abstracciones como la salud, la juventud, la memoria, la fortuna, el honor, la esperanza, el miedo, la virtud, la castidad, etc. Algunos de ellos eran los lemures o espectros, que eran espíritus de la enfermedad. Otros eran las diversas épocas del año, como Maya, el alma del mes de mayo. Había dioses acuáticos como Neptuno, espíritus de los bosques, y bajo estos conceptos y deidades se escondía una multitud de creencias populares de diversos caracteres. Les gustaba usar amuletos, talismanes y colgar imágenes tanto en las puertas como en lugares de las casas para el culto. También tenían dioses nacionales, como Júpiter, que era el predilecto. En un principio era una fuerza semi-impersonal, brillante como el cielo, como la luz del sol, la luna. Y, por ejemplo, el nombre de Júpiter Pluvius era la lluvia fertilizante. Algunos dicen que el nombre de Júpiter viene de Deus Pater, que quiere decir Padre del Cielo. Tan viejo como Júpiter era Marte, que tenía devoción por el pueblo, al principio porque era el dios de la labranza, pero después de la guerra, a quien luego le dedicaron el mes de marzo. Más antiguo era Saturno, dios nacional del grano sembrado, que quiere decir Sata, y fue quien enseñó la agricultura a los romanos. Menos poderosas, pero más amadas, eran las diosas en Roma. Juno Regina era la reina de los cielos, el genio protector del sexo femenino, del matrimonio y de la maternidad, a quien le dedican el mes de junio, que era el más propicio para las bodas. Minerva era la diosa de la sabiduría o la memoria, de los oficios y los gremios, de los actores, los músicos y escribas. Venus, el espíritu del deseo, la unión sexual y la fecundidad. A ella estaba consagrado el mes de abril, el mes en que se abren las plantas, Aperire. Diana era la diosa de la luna, de las mujeres y del parto, de la caza, de los bosques y los animales salvajes.
y estos eran dioses mayores de un culto oficial. Había otras deidades menores como Hércules, que era el dios de la alegría y del vino, Mercurio, que protegía a los comerciantes, los oradores y los ladrones. Más adelante, hacia el año 500 a.C., llegaron los dioses griegos a sincretizarse, es decir, a fusionarse con los romanos, y apareció Apolo el sanador, Cástor y Pólux, Esculapio, que fue el dios de la medicina, a Cronos se lo identificó con Saturno, a Poseidón con Neptuno, a Artemisa con Diana, a Hefesto con Vulcano, a Heracles con Hércules y a Hades con Plutón, así como a Hermes con Mercurio. Júpiter fue luego encumbrado al rango de Zeus, que era el rey de los dioses o dios de los dioses, y esto poco a poco fue cultivándose y fue preparando a los romanos para los credos monoteístas, para la filosofía estoica, para el judaísmo y el cristianismo. Me despido con una frase de Séneca, aquel filósofo romano que hace mención a los dioses y a los hombres, a este vínculo entre lo humano y lo divino, entre las fuerzas creadoras y la propia insignificancia de los hombres, que dice así: cuánta grandeza tener la debilidad de un hombre y la serenidad de un dios.